¿qué tal chicos? De nivel número 4. Esta semana en el curso de razonamiento verbal tenemos el tema de antonimia. Así como sinónimos es muy fácil de comprender lo que viene a ser el concepto, igual en antónimos, ¿no es cierto? En sinónimos que eran lo que tiene significado parecido y antónimos son palabras cuyos significados son opuestos, son contrarios. Pero también al igual que los sinónimos hay ciertos niveles aquí. Por ejemplo, tenemos clases de antónimos aquí. 1. Antónimo morfológico, o también llamado antónimo gramatical. Es el que utiliza prefijos. Es decir, recordemos que el prefijo está ¿qué? Antes de la raíz. Solamente coloco un prefijo antes para que sea el contrario de nuestra palabra. Por ejemplo, cuidar, descuidar. Tengo la misma palabra cuidar, solamente que le coloco des antes. Puntual, impuntual. Tengo la palabra puntual y solo le coloco el prefijo in antes, que es un negativo, ¿no es cierto? La 2, antonimia directa, totalmente opuesta. Esta antonimia entra dentro de los antónimos lexicales. Por ejemplo, vivo o muerto. Vivo, muerto, ¿no es cierto? Lo contrario de vivo es muerto, no hay otro que decir. Sentado, parado. No hay un medio de aquí, ¿no es cierto? Lo contrario, totalmente lo opuesto, vendría a ser parado. Muy bien. Ahora, la antonimia indirecta es un significado parcialmente opuesto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que hay un intermedio entre ellos. Frío, caliente. ¿Qué hay también en intermedio? Hay tibio. Seco, mojado. En el medio que habría húmedo. Antonimia inversa. Significado contrario. Contrario, es decir, que si no eres uno, eres el otro. Vendedor. ¿El vendedor qué necesita? Un comprador, que es lo contrario, ¿cierto? Y si tú eres comprador, ¿qué hay? ¿Qué no eres? No eres un vendedor, pero necesitas el vendedor, ¿no es cierto? Para llamarte comprador. Igual, madre, hija. Lo contrario de madre es ser hija y lo contrario de ser hija es ser madre. Muy bien. Ahora vamos con lo que viene a ser las preguntas. Dice, lea con atención las oraciones, escribe el antónimo adecuado. Ya, chicos, antes de esto, a ustedes tienen una lectura. No se olviden de desarrollar la lectura allí. Responden las preguntas y las desarrollan. Vamos, sigamos con las preguntas. Veamos el antónimo adecuado. Dice, vive en una zona peligrosa. ¿Cuál sería lo contrario de peligrosa? En una sola zona tranquila, en una zona pacífica. Administraron sus documentos en la universidad. Administrar, es decir, los vieron allí. Lo contrario, quitaron sus documentos de la universidad, ni siquiera los vieron ahí. Esa noticia la afligió mucho. Afligir es entristecer, es decir, la contentó, la alegró mucho. En la reunión se dieron propuestas interesantes, ¿no es cierto? Interesantes que sean importantes, que llaman la atención. Lo contrario, insignificantes, ¿no es cierto? Triviales. Veamos, le impidieron la entrada a los archivos. Le impidieron, no permitieron que pase. ¿Qué sería? Le facilitaron la entrada a los archivos para que pueda proceder. Dudo que esos billetes sean buenos, sean falsos, ¿no es cierto? Esa señora tuvo muchos, la señora tuvo pocos. Por esa época ahorró todo lo que pudo. Ahorrar, lo contrario, derrochó, despilfarró todo lo que pudo. Veamos, siguiente, 2. Hallando el antónimo. Sus actividades siempre han sido secretas. Lo contrario de secretas sería conocidas, legales, admirables. En realidad, legales y conocidas estaría bien, son antónimos de esta palabra, pero voy a leer la oración. Sus actividades siempre han sido, ¿qué sería aquí? Legales, iría más aquí. Comer tanta fruta le daba hastío, es decir, lo llenaba, lo hartaba. Lo contrario sería gusto. Es raro que eso ocurriera aquí. Es raro que entonces es que no sucede así nada más. Lo contrario, común. La lejanía de esa ciudad lo estimula a viajar. La lejanía de esa ciudad. Lejanía, ¿cuál sería lo contrario? La proximidad. Poco a poco sus nervios se fueron sosegando, es decir, se fueron calmando. Lo contrario, alterado. Fue elogiado por el trabajo que presentó. Elogiado, es decir, todos lo felicitaron. Lo contrario, ridiculizado. Polisemia, antónimo y contexto. Creo que aquí ya estaban hasta las respuestas escritas, ¿no? Se hizo rica a causa de sus arriesgadas inversiones. Es decir, rica de qué? De dinero. Preparó una cena muy rica, de sabroso. A ver, el caminar de Gloria es gracioso. ¿No es cierto? De que da risa, camina de una forma divertida. Y John contó un chiste muy gracioso. Verifica si el tornillo del mueble está flojo, está suelto. ¿Qué pasó con Luis que dejó de ser flojo, perezoso?
Muy bien, la 4 dice, señale la palabra opuesta al enunciado. Verbosidad persuasiva y gracia en hablar. Esto significa una persona habladora, ¿no es cierto? Verbosidad persuasiva, que habla bastante, que nos convence con su labia. Lo contrario a eso sería laconismo. Laconismo es tímido, apenas si habla. Alabanza encarecida, es decir, le gusta alabar a los demás, le gusta que empiecen a hablar con buena labia, etc. Lo contrario sería imprecario. Imprecario es que maldice, que habla mal a las espaldas, etc. Soliloquio, especie de obra dramática en la que habla un solo personaje. Soliloquio es hablar con uno mismo. ¿Cuál sería lo contrario? Coloquio. Coloquio es para hablar para varios. Veamos aquí. Dice, capaz. ¿Qué sería lo contrario de capaz? Capaz es una persona que tiene toda la capacidad para realizar las cosas. Lo contrario, inepto. Explícito. Explícito es que se puede ver, está evidente. Lo contrario, sobreentendido. Sobreentendido es que está oculto, pero tú entiendes que está allí. No sé si han escuchado del sujeto tácito. Por ejemplo, si yo digo, llegaron tarde. ¿Quiénes llegaron tarde? Ellos. No está escrito, pero sé que está allí. ¿No es cierto? Eso es lo contrario, explícito. Inopinado, es decir, que no podemos hablar sobre ellos. Lo contrario, premeditado. Premeditado es que tú sabes, tú has pensado para realizarlo. Temperamental, que se molesta muy rápido. Lo contrario, ecuánime, que guarda la compostura. Inexorable. Inexorable es que nadie lo puede quebrar, nadie lo puede cambiar. Lo contrario, flexible. Iletrado, que es analfabeto, que no conoce. Culto. Agravar es agravar es hacer que algo se vuelva demasiado tedioso, ¿no es cierto? Lo contrario, opacar. Taciturno, que es tímido. Lo contrario, alegre. Extender es ampliar. Lo contrario, abreviar. Erguido, que camina derecho. Lo contrario, encorvado. Muy bien, vamos con la autoevaluación. Dice, marca el antónimo. En la autoevaluación, nosotros, yo hacía las preguntas de números impares y ustedes las de números pares, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es que yo voy a hacer de la 1 a la 4 y ustedes hacen de la 5 a la 8, ¿ya? Así como han estado en filas, yo hago la primera fila y ustedes la siguiente fila. Muy bien. Esporádico es que sucede de vez en cuando. Lo contrario sería regular, que sucede siempre. Rehusar, que no quiere, ¿no es cierto? Que no quieren enfrentar. Lo contrario sería afrontar. Jocoso, que da risa. Lo contrario, tedioso, que molesta. Impúdico, que no tiene vergüenza. Lo contrario, encubierto. Muy bien, ustedes hacían de la 5 a la 8. La 9 y la 10 ustedes lo van a hacer. La 9 está fácil porque dice, encuentra los antónimos de las palabras en negritas. Inestable, ahí está la palabra. Los antónimos son estable, constante, seguro, asegurado y fijo. Ustedes van a buscar estas palabras, lo pintan de por ejemplo, estable, buscan los fragmentos aquí y pintan de un color celeste. Todo lo que es estable lo pintan de celeste. Constante lo pintan de azul y ahí. Allí, de cada uno. Lo buscan en este recuadro, cada una de estas palabras. De la 1 a la 5 lo buscan allí. Solamente aquí ven que dice B. Ya, ustedes pónganle ble, porque si no, no van a encontrar una respuesta. Ble. En vez de B, póngale ble, nada más. Y ahí van a encontrar la respuesta de aquí de todos. Muy bien, y la 10 ustedes lo realizan, la cual es un pupiletras, ¿no es cierto? Donde ustedes tienen que buscar el antónimo de las palabras que les colocan allí. Trabajen siempre con su diccionario. Muy bien, chicos, todo lo que estoy, más la tarea que tienen que desarrollar es en su libro. De la autoevaluación, los que faltan, lo marcan en su libro. Igual la tarea lo realizan en su libro. La de la parte de la lectura también en su libro. Solamente la parte que hemos hecho al inicio de teoría, eso lo ponen en su cuaderno. Muy bien, chicos, repasen y estudien mucho, por favor, las palabras que están